Ciao. Ciao bella. Wieso? Paul, de Funny Games, hace que todos los villanos parezcan héroes a su lado. No solo destruye a sus víctimas sin motivo, también se burla del espectador y lo convierte en cómplice de cada asesinato. Porque Paul sabe que está dentro de una película, y eso lo transforma en el villano más sádico de la historia del cine. Imagina estar con tu familia en una casa vacacional. De repente, un joven entra a pedirte huevos. Todo parece normal, pero poco a poco, algo empieza a torcerse. Rompe los huevos, rompe tu teléfono, supuestamente por accidente. Y entonces entra el personaje más deleznable, sádico y macabro de la historia del cine. Son un dúo, sí, Paul y Peter, pero es el clásico dúo donde uno es sumiso y el otro es el líder. ¿Quién es peor? Paul, sin duda. El que controla la película, porque sí, no solo sabe que está en una, sino que juega con ello. Pero de eso hablaremos más adelante. El dúo empieza a tomarse unas confianzas excesivas, pero todo bajo una máscara de educación y amabilidad. Es progresivo, lento, pero antes de que te des cuenta, Paul le ha roto la pierna al padre de la familia, sin alterar su tono, sin perder la calma, como si estuviera jugando. En ese momento comprendemos que lo que viene será inevitable y devastador. El director de la película, Michael Haneke, nunca quiso que Funny Games fuese entretenimiento. Al contrario, la concibió como un ataque directo contra el espectador. Contra ti, porque en el fondo, Paul y Peter no son simples villanos. Son el reflejo de nuestra fascinación por la violencia en pantalla. Haneke sabía que la audiencia consume muerte, dolor y crueldad como si fuera un espectáculo. Y por eso creó a dos personajes que no solo torturan a una familia, sino que también torturan al público. Cada vez que Paul mira a cámara, no rompe la cuarta pared, la destroza, te señala, te involucra, te hace cómplice. ¿Por qué seguimos mirando cuando todo nos empuja a apartar la vista? Esa es la verdadera violencia de la película. Se burla de nosotros. En ocasiones, pensamos que puede haber escapatoria, que los personajes quizás se salven, porque continuamente la película intenta que creas eso. Pero no, Haneke no te ofrece catarsis, no hay justicia, no hay redención, solo incomodidad, impotencia, vacío y culpa. Y en ese espejo oscuro, descubres que lo más perturbador no son los asesinos, sino tu propia mirada incapaz de apartarse. Paul no es un villano cualquiera. No grita, no muestra odio, no necesita justificarse. Su poder radica precisamente en lo contrario, en la calma, en la frialdad de un personaje que actúa como si lo que hace no tuviera ninguna consecuencia. Y es ahí donde se vuelve aterrador, porque mientras la mayoría de los antagonistas del cine tienen un motivo, venganza, dinero, poder, Paul carece de todo ello. No quiere nada, no necesita nada, lo único que busca es jugar. Desde el momento en que aparece, su comportamiento resulta desconcertante. Sus gestos son impecables, su tono de voz educado, su sonrisa tranquila. Se disculpa, da las gracias, mantiene la cortesía. Y sin embargo, cada palabra es un arma. Esa contradicción entre la amabilidad y el sadismo absoluto es lo que lo convierte en una figura imposible de clasificar. No es un psicópata furioso, ni un asesino frío en busca de eficiencia. Es un jugador. Alguien que se divierte con el sufrimiento ajeno como si fuera un pasatiempo más. La relación con Peter, su compañero, lo subraya todavía más. Peter parece seguirle, más torpe, más inseguro. Paul, en cambio, es el director de la función. Es él quien marca el ritmo, quien decide cuándo acelerar y cuándo pausar. Él es el que controla no solo a la familia, sino también al propio espectador. Porque cada vez que rompe la cuarta pared, Paul recuerda que lo que estamos viendo no es solo ficción, es un pacto con la audiencia. Y él es el único que conoce las reglas. Lo más perturbador es que Paul no cambia nunca de registro. Puede estar rompiendo un hueso, humillando a un niño o planificando una muerte. Y lo hace con el mismo tono relajado con el que alguien comentaría el clima. Esa indiferencia absoluta es la esencia de su sadismo. No necesita elevar la voz para demostrar su poder, porque sabe que lo tiene todo bajo control. Paul encarna una verdad brutal. El mal no siempre se presenta con gritos, sangre y furia. A veces aparece con una sonrisa educada, con una voz suave y con una cortesía que resulta más venenosa que cualquier insulto. Esa máscara de normalidad es lo que lo convierte en el villano más sádico del cine, porque no solo destruye a una familia en pantalla, también destruye la seguridad del espectador,
demostrando que la violencia puede llegar desde el rostro más amable. Los actos de Paul no son simples crímenes, son ejecuciones teatrales diseñadas para destruir cualquier atisbo de esperanza. No se conforma con la violencia física, convierte cada momento en una humillación. Obliga a una familia entera a participar en rituales macabros, sabiendo que el final será siempre el mismo, la derrota absoluta. Su sadismo se mide en detalles insoportables. Desnuda a la madre enfrente de su hijo. Engaña a la familia con falsas explicaciones, con promesas vacías sobre lo que va a pasar. Obliga al padre a contemplar impotente cómo todo se derrumba frente a él. Juega con los silencios, prolonga la espera, dilata la tortura hasta que el sufrimiento psicológico se vuelve más insoportable que cualquier herida. Lo hace con tanta calma que inconscientemente uno puede pensar que no van a llegar hasta el final. Pero con esa misma calma, matan al hijo enfrente de sus padres, mientras Paul se hace un sándwich. Dejan escapar a la madre solo para darles un mínimo de esperanza. Y cuando la traen de vuelta, la humillan y matan a su marido frente a sus ojos. Y finalmente, atan a la madre y la matan. Solo para que cuando la película va a acabar, se nos muestre cómo el ciclo se va a repetir. Lo más atroz es que no concede ni siquiera la dignidad de la tragedia. Mata fuera de plano, corta la acción cuando debería llegar el clímax, se burla de la necesidad del espectador de ver y comprender. En lugar de mostrar el horror, lo roba, como si la violencia fuera demasiado banal para merecer pantalla. Ese gesto convierte la muerte en algo aún más devastador, invisible, inevitable, cruelmente anticlimática. Porque no solo destroza a la familia, nos destroza a nosotros. Que veníamos buscando una película morbosa y acabamos viendo 2 horas de tortura a una familia, donde los clímax están fuera de plano. Cada acto de Paul no busca simplemente destruir a sus víctimas, sino demostrar que nunca tuvieron control. Ni ellos, ni tú como espectador. Su mayor atrocidad no es una bala, ni una pierna rota, ni una amenaza. Es borrar cualquier ilusión de justicia o redención. Porque Paul no solo destruye a una familia, destruye también nuestra fe en el propio cine. En la mayoría de las películas, cuando la víctima consigue un golpe de suerte, el espectador respira. Es el momento de catarsis, de alivio. Y en Funny Games ocurre. La madre logra arrebatarle la escopeta a Peter y dispara. El villano muere. La justicia parece haber llegado. Pero entonces Paul hace algo imposible. Toma un control remoto y rebobina la película. Como si el tiempo no existiera. Como si todo fuera un simple juego que él domina. Y lo que habíamos visto desaparece. El asesinato de Peter queda anulado. La esperanza, borrada. Ese instante es la declaración más perturbadora de Haneke. Porque es profundamente injusto. La película ofrece por un segundo lo que todo espectador desea, que el mal reciba su merecido, y en el mismo instante lo arrebata sin piedad de una forma absurda. Esa es la crueldad definitiva. Darnos la ilusión de justicia para después humillarnos al quitárnosla. No hay nada más frustrante que descubrir que incluso dentro de la ficción, donde solemos encontrar consuelo, el mal puede ser invencible. Paul no solo controla a la familia, también controla la propia obra. Rompe la lógica del cine. Destruye cualquier norma narrativa y se convierte en amo absoluto de la realidad que habita. Mientras otros villanos luchan contra sus víctimas, Paul lucha contra el espectador, recordándonos que lo que vemos es ficción, pero que dentro de esa ficción, él es invencible. Con un simple gesto, mata toda posibilidad de justicia. Se burla de nuestra necesidad de equilibrio, de nuestra expectativa de que el mal sea castigado. Paul no es solo un personaje, es el propio director de la película disfrazado de villano. Una fuerza que manipula, controla y humilla. Y el mensaje es claro. En este universo no hay escapatoria. La familia no tiene poder, y tú como espectador tampoco. Paul siempre gana, porque Paul maneja las reglas. Ich hab gedacht... Warum tun Sie das? Dicky, warum tust du das? Cuando el padre de familia pregunta a los psicópatas por qué lo hacen, Paul da una respuesta cliché. Dice que Peter fue abusado en su infancia y que ambos son drogadictos y matan por dinero. Pero esto evidentemente no es más que una burla, una tortura psicológica. La respuesta real es tan perturbadora como devastadora. No hay ninguna. No busca dinero, no busca venganza, ni siquiera placer sexual. Paul no tiene un objetivo concreto. Hace el mal simplemente porque puede. Y esa ausencia de motivo es lo que lo convierte en el villano más aterrador de todos. Ni siquiera le da placer, al menos no demasiado, pero le parece mejor matar que no hacerlo.
En el cine estamos acostumbrados a encontrar lógica en la maldad. Incluso el psicópata más sanguinario suele tener un pasado traumático, una obsesión o un deseo retorcido que lo explica. Con Paul no hay nada de eso. Su violencia no nace de una herida ni de una causa, sino del vacío. Mata, humilla y tortura porque está jugando. Y lo más inquietante, porque alguien, nosotros, está mirando. Ese sinsentido absoluto genera impotencia. ¿Cómo derrotas a alguien que no quiere nada? No puedes negociar, no puedes razonar, no puedes entenderlo. Paul es un agujero negro moral que absorbe cualquier intento de justificación. Se ríe de los padres cuando le piden una explicación, lanza respuestas ambiguas, inventa motivos falsos solo para confundirlos. Y al final lo deja claro, no hay razón, el mal existe por sí mismo. Al terminar la película no queda nada. No hay justicia, no hay consuelo, no hay redención. Paul no necesita un arma para aterrar, ni un discurso para justificarse. Su mayor triunfo es que, mucho después de terminar la película, su presencia sigue persiguiéndonos. Cada mirada a cámara, cada silencio, cada gesto suyo nos recuerda que seguimos siendo parte de su juego. Otros villanos quedan atrapados en sus historias. Paul, en cambio, sale de la pantalla y nos acompaña. Y lo único que está claro es que Paul es el villano más sádico de la historia del cine.